Buenas tardes. En este video vamos a repasar los puntos centrales de la unidad 2 que se relacionan con las dimensiones socioculturales del espacio de trabajo, es decir, el trabajo inserto en la sociedad en una dimensión cercana al humano, al ser humano, en la parte social y en la parte cultural. Primero, analizar cuál es la dimensión social del ser humano. Es decir, el ser humano cumple la dimensión social porque está abierto a lo demás. Convivimos con las personas, tenemos una vida exterior que se relaciona con nuestra vida interior. Es decir, el ser humano tiene esas dos visiones, la vida interior y la vida exterior. Esa vida interior me genera todos los elementos que están relacionados con la vida exterior. Por ejemplo, las convicciones, los gustos, el aprecio por las personas, el interés por determinados proyectos. Es decir, mi intimidad me permite o me va dando el perfil de lo que va a ser mi modo de ser con los demás. Ahora, ¿en qué relación o de qué manera nos relacionamos con los demás? Primero, una dimensión corporal, es decir, el ser humano somos considerados como parte de un proceso dinámico, tanto biológico como cultural. Es decir, con el paso del tiempo, ese proceso biológico implica una serie de cambios que van moldeando de una manera al ser humano. La dimensión psicosocial tiene que ver con la forma en que cada persona percibe y asimila los efectos de los procesos comunicativos producto de interacción social. Es decir, yo, persona, me relaciono a un nivel psicosocial en función de cómo percibo y asimilo esos procesos comunicativos que son producto de la interacción. Es decir, la comunicación de las personas como influencia al ser humano. Y esa comunicación está mediada por la cultura, es decir, lo que nos rodea, el nivel socioeducativo, el desarrollo del pensamiento y las experiencias vividas. Es decir, si bien como ser humano tenemos una dirección física que está relacionada con los cambios físicos a lo largo del tiempo, también tenemos una dimensión psicosocial que está referido a la manera en que nos relacionamos, pero fundamentalmente a la manera que percibimos y asimilamos lo que nos rodea. Es decir, cómo lo que nos rodea nos afecta porque nosotros vamos tomando de ese exterior elementos que nos van transformando en nuestra dimensión. También tenemos una dimensión comunicativa, ya que como seres humanos, en relación con el resto, nos relacionamos a partir de las formas de expresión. No es lo mismo la dimensión comunicativa que tenemos quienes vivimos, por ejemplo, en la Patagonia, o quienes vivimos en el interior del país, o quienes viven inclusive en el interior de la provincia, con respecto a la dimensión comunicativa de la gente que vive en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, ya que la forma de expresión y las habilidades para usar esa expresión dependen de los contextos. También tenemos una dimensión ética y axiológica, es decir, llegados a un determinado grado de desarrollo, tanto los hombres como mujeres de diferentes sociedades cuestionan sobre sus actos de su vida social e individual. Es decir, esos actos están relacionados íntimamente con la concepción del mundo que compartimos socialmente. Dicho de otra manera, la dimensión ética tiene que ver con la forma que nosotros como individuos vemos los actos que no son individuales o internos, sino que son sociales. Por ejemplo, podemos hablar de la moda como un acto social, o podemos hablar, por ejemplo, de las formas de relacionarnos con los otros, que también habla de una dimensión ética. Todo este movimiento respecto al respeto que hay en la mujer es una dimensión ética que ha surgido en los últimos tiempos, movido por justamente el análisis que hacemos como personas de los actos de la vida social e individual. Esta dimensión ética tiene valores y esos valores se viven en la vida. Acá hay un listado de valores. Obviamente los valores éticos son genéricos, pero también van cambiando de acuerdo al modelo de sociedad que se vive. También tenemos una dimensión estética, que tiene que ver con el desarrollo de la dimensión histórica, es decir, una vez que avanzamos en el desarrollo como ser humano, tenemos una aproximación a la realidad social como individuos que interactúan en un mundo dinámico y cambiante. El saber científico, fruto de la exposición a las diferentes de saber,
permite hacer una evaluación del mundo correspondiente al espacio-tiempo de cada hombre y mujer. Es decir, una vez que crece el ser humano, se para en determinado momento de su vida, en determinado momento de la historia también. Y en una relación con esa evolución histórica, fundamentalmente con las áreas del saber, surge una dimensión estética en donde valoramos al mundo correspondiente a ese momento que estamos viviendo. Y también tenemos una dimensión cognitiva, es decir, la capacidad de aprender, de una actitud reflexiva, crítica, lógica y creativa, que nos posibilita la transformación de la realidad. Es decir, la dimensión cognitiva es la que nos permite aprender y también nos permite resolver problemas y transformar la realidad. Y por último, tenemos una dimensión histórica, que es la dimensión del ser humano, teniendo en cuenta un análisis ontológico y epistemológico. Ontológico quiere decir con el estudio del ser en general y sus propiedades. Y epistemológico es el estudio de los principios, fundamentos, extensión y método del conocimiento humano. Es decir, que desde el punto de vista ontológico, es decir, el estudio de los principios, fundamentos, extensión y método del conocimiento humano, el ser humano es una especie que ha logrado tener conciencia de sí mismo y del mundo con el que actúa. Y de esa manera puede transformar el mundo, reafirmando su condición de hombre que hace, no solamente hombre sapiens, hombre que sabe, sino hombre que hace, que trabaja, homo faber. Esto es muy importante en nuestra visión de lo que hablamos del mundo laboral, porque nos permite entender que el hombre no es solamente un ser que tiene una inserción en un mundo cultural, que es persona, que tiene una relación con la sociedad, sino también tiene una relación con el trabajo teniendo en cuenta como un elemento de transformación. Esto estamos hablando de la parte ontológica, el ser en general y sus propiedades. Y en cuanto a la parte epistemológica, es tomar conciencia individual y colectiva de que la producción y la producción de vida humana es de carácter social y se fundamenta sobre relaciones necesarias e independientes de la voluntad que establece con otros seres humanos. Estas relaciones no surgen porque sí, ni de la nada, ni flotan en el aire, sino que corresponden objetivamente a un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Bien, avanzando un poquito más, insisto que esto es simplemente planteo de los principales temas, cada una de estas filminas debe ser analizada a fondo porque es muy rica en contenido. El trabajo que estamos analizando en esta materia no es solamente un elemento que tiene un rol económico o productivo, sino también tiene un rol social. Es decir, el trabajo como vínculo social, dentro de ciertos marcos económicos, presenta un conjunto de contrastes y divergencias que se desprenden de la evolución de la sociedad, del trabajo y su forma de organización, y que transitan desde la economía tradicional a la necesidad de humanizar los principios de la racionalidad económica. Es decir, el rol social que tiene el trabajo surge de esta contradicción en donde decimos el trabajo es una fuerza motora productiva, una fuerza motora económica, pero también el trabajo lo realizan las personas y genera en las personas un cambio. Por lo tanto, hay que analizar estos cambios sociales que se van produciendo por la visión humanitaria del trabajo en sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que estamos viendo a lo largo de los últimos años? Últimos años, perdón. Las transformaciones o cambios que ha venido sufriendo el trabajo en este rol social o en este análisis social. Primero, la forma de organización. Las organizaciones han cambiado mucho. Las grandes empresas han ido transformando en empresas multinacionales, en donde cada empresa en cada país tiene su propia forma, su propia estructura, y además ha crecido mucho el trabajo de las pequeñas empresas, o pymes por lo menos, en los países emergentes. La estructura de producción, o sea, la forma de producción, ya no se produce en serie como se producía antes, sino hay mucha producción robótica y mucha producción también en donde interviene no solamente el ser humano, sino la maquinaria que antes intervenía menos. El poder que se consolida sobre la base de resultados aportados por el trabajo. Los rasgos culturales, es decir, ya la empresa puede ser multinacional, pero cada sociedad, cada sector incorpora a la producción un rasgo cultural propio de sociedad. Los agregados sociales, es decir, lo que se agrega dentro del trabajo como elemento social. Por ejemplo, en su momento,
el descanso de fin de semana, la cantidad de horas de trabajo, son elementos que son más sociales que laborales. Es decir, una empresa elegiría tener empleados que trabajan los 7 días a la semana. Cuando se dice que hay un descanso semanal es porque se piensa más en la parte social que en la parte productiva. Y esas capacidades que deben desarrollar los actores del proceso en función de los cambios, es decir, cómo los cambios van moldeando también las capacidades de las personas. Bien, el concepto de administración del trabajo y del actor principal, que es el sujeto, tiene que tenerse en cuenta como un sistema abierto, necesitado de energía y subsimido, es decir, incluido en otros sistemas. Porque los cambios que se van dando van afectando a todos los sistemas que conforman la organización y por ende también a la administración del trabajo. Además, el trabajo es una actividad en que el hombre lo realiza transformando su medio externo, pero a la vez es transformado por el mismo. Se apropia de lo que se necesita para subsistir y tiene un poder transformador en sí mismo. Es decir, el hombre está hecho para trabajar en sociedad, pero a la vez que está hecho para trabajar, el trabajo le impone una forma de vida. Es decir, que de acuerdo al trabajo se relaciona la forma en que vive la persona y también la forma en que se relacionan las personas como vínculo social. ¿Qué quiero decir con esto? Como un ejemplo, tengamos en cuenta que si yo trabajo 8 horas por día, voy a generar en la empresa donde trabajo vínculos sociales, amistades. ¿Cuántas empresas las personas se juntan, luego de trabajar el fin de semana se juntan a compartir algo, hay espacios de recreación, familiares o propios del grupo de empleados de la empresa, hay momentos en donde se forman subgrupos dentro de la empresa y tienen reuniones personales, es decir, el trabajo genera un vínculo social. Además, el trabajo es un elemento económico, por lo tanto, genera en el individuo la necesidad de los demás para subsistir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo 8 o 10 horas en una empresa y estoy obteniendo dinero, necesito del trabajo de otros para poder subsistir, para poder comprar con mi dinero lo que yo necesito que producen otros. Es decir, que ya desde el punto de vista económico, el trabajo genera un vínculo social. Cuando antes teníamos, hace 300 o 400 años, las sociedades más tendientes a ser sociedad de tipo de trueque o de tipo, más bien digamos, agraria, las personas que trabajaban, que tenían su campo, vivían de lo que producían. No tenían esta necesidad de otros o tenían mucha menos necesidad de otros. El trabajo genera, desde el punto de vista económico, la necesidad de todo lo demás para poder subsistir. Y desde el punto de vista social, ya no económico, el trabajo genera interacciones, en las cuales pueden mediar pautas de cooperación, conformidad, conflicto, intercambio, al mismo tiempo que se van conformando ideas de grupos, equipos, comunidades y estados o empresas, que delinean, es decir, que dan la forma a la sociedad orientados por la naturaleza de la actividad. En este puedo poner como ejemplo un elemento personal. Yo trabajé hace muchos años en una fábrica muy grande del país, que es Sancor. Sancor está establecida en una ciudad llamada Sunchales, y la gran cantidad de empleados que tiene la fábrica hace que la gran parte de la población esté marcada por lo que sería esa fábrica. Por lo tanto, los modos sociales estaban relacionados con los modos del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que trabajaba en un determinado sector se juntaba luego del trabajo para ir a hacer un deporte o para tomar algo con los compañeros de trabajo del mismo sector. Y las actividades culturales estaban marcadas por si uno era empleado o no empleado de la fábrica. E inclusive el ingreso a los clubes también estaba marcado por si pertenecía o no a la fábrica de Sancor. Algo similar se puede evidenciar en menor medida, porque es una ciudad más grande, en Madrid con la empresa Alvar. Bueno, vamos a parar acá, cortamos este video por una limitación que tenemos con la tecnología y posteriormente haremos un segundo video para terminar de explicar este tema que tiene con la unidad 2 de la relación del trabajo con la dimensión sociocultural del ser humano.